Muy buenos días, queridos y apreciados estudiantes. Reciban de mi parte un cordial saludo. Me gustaría desearles que se encuentren muy bien con sus familias, gozando de muy buena salud en este aislamiento preventivo, procurando que ninguno de ustedes se enferme y no enfermemos a nadie más. La idea es, como lo dicen muchas de las propagandas que hemos visto, quédate en casa. Basado en eso, nosotros como colegio cooperativo hemos querido implementar esta metodología, que es una forma de acercamiento a ustedes en un primer momento a través de este video que busca dar explicación a los temas correspondientes a las asignaturas, pero al mismo tiempo busca que ustedes se familiaricen y sientan como la cercanía del docente con ustedes. La idea es que ustedes puedan ver este video, que ustedes puedan devolverlo, mirar qué parte no se entendió. Y yo quise implementar con las diapositivas una forma de que ustedes puedan ir visualizando de pronto una explicación o podamos retomar desde esa parte del tema. Me remitiré en este día a explicar lo que es lengua castellana. Lengua castellana. El tema del día de hoy, ya se los dejo ver, es literatura del descubrimiento y la colonia. Entonces, este tema nos aqueja y es bastante interesante. En un primer momento me gustaría decir que va muy unido a lo que veíamos en clases anteriores, en las que ustedes, si se acuerdan algunos, eh, de la literatura precolombina o la literatura antes de la conquista. Una literatura en la que se veía, se estudiaba, perdón, los documentos de nuestros antepasados, de nuestros indígenas, donde se estudiaba, digamos, ciertos mitos, ciertas leyendas que ellos usaban para dar a conocer parte de su historia y muchas de las cosas que ellos llegaron a conocer. Entonces, esta literatura que acabo de mencionar es la que antecede a esto que voy a explicar en este momento, que es la literatura del descubrimiento y la colonia. En un primer momento vamos a hacer un acercamiento, ya les digo la metodología de la clase. La clase va a tener el siguiente orden. En un primer momento vamos a ver el contexto histórico, qué pasó en ese momento, vamos a ver las causas que generaron esos acontecimientos históricos, las consecuencias que generaron esos acontecimientos históricos, y asimismo cómo esas causas, consecuencias generaron una literatura muy propia, muy rica y al mismo tiempo como muy especial de ese momento histórico. Veremos los autores más representativos y terminaremos con algunos escritos que nos pueden mostrar de una manera muy específica el tema que estamos tratando. Entonces, empecemos con el contexto histórico. ¿Qué pasó? No quiero que se sienta como una clase de ciencias sociales, pero es necesario retomar un poco de lo que es el contexto histórico para entender de manera concreta cómo empezaron a darse todos estos acontecimientos, ¿sí? Porque es decir, no es que un historiador se invente un proceso histórico, no es que un historiador dijo, ay, llamemos esto literatura del descubrimiento y la colonia, no, tiene una razón de ser y está basada en un hecho histórico. Pues como primer hecho histórico, quiero que tengamos en cuenta lo que va a ser más adelante los viajes de Colón. Más adelante los explicaré, pero me quiero quedar en este momento para mostrarlos a través de los mapas y que ustedes se lleven una idea de qué fue lo que pasó y de alguna manera cómo fue que se hizo la conquista de América, por qué se hizo la conquista. Partamos de donde está el mouse. Aquí es donde está España. En esta parte, pues la idea de Colón era, imaginando que esta parte no existía, dar la vuelta al mundo para llegar a esta parte de la India. O sea, él pretendía hacer, digámoslo de esta manera, una vuelta y llegar a esta parte. Pero en su viaje, al emprenderlo, se encontró con un nuevo continente, o sea, con América. Aquí esta imagen nos ilustra de manera más específica los distintos viajes que él realizó. Pero pues no nos aqueja por lo que no es de ciencias sociales. Yo quiero que tengamos muy claro esto para que entendamos en sí los escritos, para que entendamos cómo se dio en un primer momento la dinámica de la literatura de esta época. Porque ellos pensaban que habían llegado a la India, ellos pensaban que estaban descubriendo parte que no se conocía de ese territorio asiático. Entonces, de alguna manera, es interesante desde la literatura estudiar todos estos procesos históricos.
Estamos diciendo que la época de la colonia de la conquista y la colonia, perdón, el descubrimiento de América se dio en la fecha del 12 de octubre de 1492, siglo XV. 1492 pertenece al siglo XV, pero hacia finales del siglo XV, lo que quiere decir que ya estaba fuerte hasta el siglo XVI. Por eso este periodo histórico es reconocido del siglo XVI al siglo XVIII. Entonces, ¿qué tenemos como acontecimientos importantes, como acontecimientos relevantes que nos van a ayudar a ilustrar? En un primer momento, pues el viaje de Colón, lo que les decía anteriormente en los mapas. Colón quiere viajar a la India, pero, digámoslo entre comillas, por accidente llega a América. Pues, llegando a América, Colón se da otro proceso pues, que ya no se esperaba, no se tenían las expectativas, porque es una Europa descubriendo un continente nuevo, y en la mayoría de los relatos, como veremos a continuación o más adelante, son totalmente descriptivos. Segundo, los distintos viajes de Colón. Colón, aparte de ser navegante, es considerado desde la literatura uno de los principales escritores de esta época, de este momento histórico, porque muchos de sus escritos están basados de manera descriptiva, o están basados en lo que él vivió y experimentó al llegar a América. ¿Sí? Partiendo de ese principio, cabe aclarar, cabe resaltar que a nuestros indígenas, llamémoslo así, los nativos, son llamados indígenas bajo la idea de que Colón había llegado a la India, y por eso se le llamaron indígenas, porque se pensaba que se había llegado a la India. Entonces, miremos cómo todo el proceso histórico está determinado, pues digámoslo entre comillas, por este accidente. Después de la llegada de Colón, Europa descubre un continente, descubre una forma, una nueva ruta de navegación que le va a proporcionar una riqueza. Entonces, aparte de la llegada de Colón, Europa empieza a mandar sus carabelas, sus navíos, para que empiecen a conquistar, para que instauren los reinados. Colón, partamos de que Colón no era español, Colón era de Génova, Italia. Lo que quiere decir que no necesariamente nosotros como colombianos siempre nos referimos al proceso de descubrimiento, conquista y colonia a España, pero no fue solo España el país que vino a América a instaurarse, sino que vinieron varios países de Europa a instalar sus colonias y asimismo a gobernar. Entonces, el proceso de la colonia siempre lo volvemos de manera muy particular a España, pero no siempre es de España. ¿Listo? Para que tengamos muy claro que, aunque pues vamos a hablar de manera un poquito más amplia de España, siempre hay otros países, por ejemplo Inglaterra, por ejemplo Portugal, la misma Italia empezó a mandar navíos acá, Francia también mandó navíos para conquistar y colonizar tierras. De alguna manera, pues eso es una forma de entender por qué en América como continente hablamos ciertos idiomas, como el inglés, el español, el portugués y en ciertas partes hasta el francés. Porque dependiendo del país que nos colonizó, que nos conquistó, ese idioma es el que nosotros tomamos. Entonces, continuando con lo de la colonia, durante la colonia empezó a darse un proceso histórico bastante interesante en la medida de que se empiezan a crear documentos oficiales. Europa, como continente, ya digámoslo en otra época, nos vio, nos vio como territorio, no como perteneciente a ese contexto histórico. Vio en América una serie de personas que no tenían razón, que no tenían conocimientos, digamos entre comillas, vio a los nativos como salvajes o animales. Lo que quiere decir que ellos vinieron a instaurar su reino, vinieron a instaurar sus leyes, sus normas, basados en la idea de que ellos estaban descubriendo supuestamente para ellos un territorio baldío. Entonces, la expansión de la conquista y la colonia europea se da bajo el conocimiento de los indígenas, se dan procesos de colonia y independización. ¿Qué quiere decir esto? Después de que se da todo este proceso de colonia, de que los europeos invaden ciertos territorios de América, los nativos, los criollos, o sea, criollos se entiende, los hijos nacidos de europeos en América, estos criollos empiezan a buscar independencia, empiezan a instaurar nuevas normas, empiezan a mirar que no necesariamente tienen que depender de Europa. ¿Por qué hago esta aclaración?
porque a raíz de este proceso histórico que acabo de mencionar, también se empieza a crear una literatura, también se empiezan a crear escritos, también se empiezan a enviar cartas, se empiezan a hacer crónicas que relatan todos estos procesos históricos. Porque digámoslo así, históricamente hablando, lo único que vale es lo que está escrito. Si no está escrito, no sirve. Lo mencionábamos en clases anteriores cuando hablábamos sobre literatura precolombina, sobre literatura precolombina, y veíamos que cuando nosotros empezamos a buscar pruebas sobre la existencia de algo y no hay escritos, se puede determinar que no existieron. ¿Listo? Ahora sí, continuando, vamos a retomar la siguiente diapositiva. Vamos a ver las causas que generaron, digámoslo así, el descubrimiento y la conquista. ¿Listo? Descubrimiento y la conquista y parte de la colonia. Las dividí de la siguiente manera, basándonos en que dependiendo de estos factores es que empiezan a darse estos procesos históricos y literarios. En un primer momento, la expansión de los reinados en fulgor del humanismo y la ilustración. Muchos de los países europeos vieron que ellos estaban durante la época de un humanismo, de una época de la ilustración. Ellos veían que tenían la necesidad de crear imperios, de crear grandes mandatos, de que la monarquía, por así decirlo, tuviera un poder mucho más fuerte. Entonces ellos empiezan a ver la necesidad de conquistar, empieza a darse todo un proceso histórico de conquista, de que vienen a América y ellos quieren imponerse, implantarse. Los distintos reinos querían gobernar desde sus monarquías, ellos querían instaurarse, poner sus leyes, es decir, más que de pronto a veces explorar un territorio, ellos llegaban a conquistar. Por ejemplo, aquí llegó España, aquí llegó Portugal, aquí llegó Francia, aquí llegó Italia, ellos querían dominar territorio. Una de las excusas, pues, entre comillas, si hablamos de alguna manera histórica, era la instauración de la evangelización. La iglesia hacía la entrada como evangelizadora. La iglesia va a ser muy importante porque si vemos históricamente, venimos saliendo de una época feudal, siglo XIII, XIV, venimos en ese proceso de salida de una época feudal, donde la iglesia ha perdido cierto poder gracias al humanismo y la ilustración, pero en estas tierras americanas empieza a recuperarlo porque se ve en la necesidad de un proceso de evangelización, un proceso de conquista. Entonces, eso es como a nivel político. A nivel económico, este proceso histórico en un primer momento buscaba establecer nuevas rutas de comercio. Como rutas de comercio, como les explicaba anteriormente en el mapa, no tenían que dar vuelta por toda Europa, sino que llegaban a un punto específico y podían generar mucho más comercio. Los reinados querían ampliar sus riquezas. Ellos venían a conquistar y, digámoslo, siempre se ha manejado este concepto desde la teología de la liberación, que es el concepto de saqueo. Los europeos vinieron a saquear América y este proceso histórico también tiene una implicación. Entonces, antes de la conquista, como tercer punto aquí tenemos, Europa venía de una crisis. Europa al venir de una crisis estaba decayendo porque pues estaba muchas guerras, porque otras personas querían conquistar, pero al llegar a América y poder extraer todas estas riquezas, ellos empiezan a crear nuevamente sus imperios. Entonces, a grosso modo, estas son una de las causas que planteamos para tener presente cómo el proceso histórico empieza a darse. ¿Qué consecuencias empezó a generar como todo este proceso histórico de la conquista y la colonia? Como consecuencia, lo veíamos anteriormente, el saqueo de las riquezas de América. Ahora, la migración masiva de africanos. Es decir, a América empiezan a llegar africanos que empiezan a traer, tal vez, pues, más que de pronto su fuerza de trabajo, empiezan a traer sus experiencias, sus costumbres, digamos así, sus tradiciones, ¿sí? Por ejemplo, hay muchas de las creencias que nosotros tenemos actualmente que son de origen africano. Los tótem, ciertos tabús, ciertas cosas, es muy propio de los africanos y hay relatos y escritos sobre este proceso. Aparte de ese proceso que acabo de mencionar, el mestizaje empieza a generar la llegada de africanos, la llegada de europeos,
la presencia de los mismos nativos, entonces empieza a darse un proceso de mestizaje y de eso también nos van a hablar los escritores, porque pues para ellos era una novedad ver de pronto una persona de otro tipo de piel, de otro color, de otra altura, de otra estructura. Hay escritos en los que los europeos describen a los nativos y viceversa, donde los nativos describen a los europeos. Como consecuencia de un acceso a nuevas formas de comercio, como lo veíamos anteriormente, porque pues empiezan a instaurar rutas de comercio, empieza a darse un proceso de navegación y de exploración. Nosotros conocemos el famoso Américo Vespucio, por eso este continente se llama América, porque Américo Vespucio es uno de los primeros escritores sobre lo que fue o lo que él vio de cómo era el continente americano. Él fue uno de los primeros que dijo, esto no es la India, esto es otro continente, hemos descubierto otras tierras, esto es algo nuevo. Porque él empieza a hacer sus relatos, porque él empieza a hacer sus descripciones. Aquí tenemos parte de la literatura de esta época. Como adelantos científicos empiezan a darse procesos en los que de alguna manera muchos de los europeos y parte de los nativos empiezan a descubrir cosas nuevas. Para los nativos era una novedad lo que los españoles traían, perdón, los europeos traían. Espejos, tijeras, armarios, la misma presencia del caballo como animal para ellos era algo novedoso. Entonces todo este tipo de cosas empieza y está consignado en diferentes relatos, tanto de los nativos como de los europeos. Al mismo tiempo también el surgimiento de enfermedades desconocidas para los nativos. Digámoslo de alguna manera, América estuvo aislada durante mucho tiempo de todo lo que fue Europa y América no tenía conocimiento de ciertas enfermedades. Cuando llegan recientemente los europeos, ellos empiezan a traer ciertas enfermedades que no eran normales, lo que hizo que también, digamos en comillas, se escribiera de eso. El descenso mortal de indígenas por las distintas enfermedades, como lo mencionábamos anteriormente, y la evangelización masiva. La iglesia llega a imponerse y a instaurarse, y pues al lado de la iglesia, hablemoslo desde un sentido político, los distintos países, porque o el nativo se convertía o moría. Entonces, bajo este pensamiento, pues también va a haber muchos escritos que van a relatar esto. Ahora sí entremos en materia a lo que nos aqueja como tal. Ya hemos dado bastantes pinceladas, por así decirlo, de lo que es la literatura de la conquista y la colonia, o del descubrimiento y la colonia. Pero entremos en materia a qué fue lo que específicamente se empezó a escribir y qué caracterizó este periodo histórico. En un primer momento, aquí ponemos literatura, ¿qué la hace especial? Pues, en primer momento, que son escritos de un carácter bastante docto y especializado. Los europeos no escribían, digámoslo así, como a veces nosotros hacemos, vi esto, vi aquello. No, ellos tenían una forma, una estructura, unos sustantivos que describían de manera muy específica ciertos lugares y de alguna manera enternecían o al mismo tiempo hacían ver horrible ciertas cosas. Tenían un lenguaje muy elaborado, pero no se da, digámoslo de alguna manera, grandes escritos como obras, como novelas, como fábulas, como cuentos. Los géneros representativos de esta época empiezan a ser las cartas, las crónicas y los mandatos. Cartas, ¿por qué son tan importantes? Porque la carta, más que enviar un mensaje, empieza a ser un relato descriptivo sobre los acontecimientos que estaba viviendo la persona en ese momento histórico. Entonces, si yo como gobernante de un cierto territorio envío una carta al rey de España, por así decirlo, o al rey de Inglaterra, le estoy contando qué me ha sucedido, qué necesito y qué espero de él. Entonces, la carta era una forma de comunicación. Pues cabe aclarar que pues en esa época no habían ciertos medios masivos de comunicación, no estaba en celular, no había nada. El único medio era la carta, por eso se escribía y se utilizaba tanto, y gran parte, de los escritos que se conservan son cartas y mensajes enviados. Se conservan cartas de Colón a la corona española, se conservan escritos, cartas de unos soldados a otros, de unos regimientos a otros, se conservan escritos también cartas de enamorados, de cuando se emprendían viajes,
y de alguna manera la persona se demoraba mucho, pues lo que hacía era enviar una carta. Entonces, para que nos demos cuenta por qué reinaba en este momento histórico este género literario, por así decirlo. El siguiente era la crónica. La crónica como estructura literaria es un escrito en el cual la persona relata aquello que ha vivido, aquello que ha sentido, aquello que ha experimentado. Y esta época se caracterizó bastante por eso. Como decíamos anteriormente, el ver algo diferente, el ver algo nuevo, generó en cierta medida en los españoles esa necesidad de describir, de contar, de relatar, era lo que estaban viendo. Y por último, los mandatos. Los mandatos eran ciertos escritos un poco más declarativos en los que la corona, dependiendo del país, ordenaba una cosa. Por ejemplo, Colombia tiene que enviar cierto tributo al rey. Era una ley, era un mandato que tenía que cumplirse, pero más que eso, era un escrito. ¿Sí? Muchos de los procesos de independencia se reconocen porque muchos de los padres de la patria que nosotros llamamos rompían estos mandatos, destruían estas órdenes dadas desde la corona. Entonces, como decíamos anteriormente, en su mayoría eran relatos muy descriptivos y líricos. En esta parte quiero hacer un poquito de hincapié porque descriptivo lo entendemos que contaban, demostraban, relataban de manera muy precisa ciertas cosas, pero líricos era porque tenían una armonía al escribir. No simplemente escribían, como decía anteriormente, vi esto, vi aquello, no. Ellos tenían una armonía como un cántico lírico, viene de canto, para contar la historia. Y pues como por último tenían una influencia religiosa, siempre hacían referencia a Dios, que Dios os bendiga, que la Santísima Virgen os proteja, que Dios esté con vosotros en vuestro viaje, espero no ofender a Dios con este tipo de mentalidad. Es decir, siempre estaba una influencia religiosa y como decía anteriormente, este proceso de literatura se dio durante el siglo XVI al siglo XVIII. Listo, vamos a pasar a ver ya vamos a terminar, a ver los autores representativos. ¿Por qué es importante ver ciertos autores representativos? Porque el autor representativo encarna en su persona, por así decirlo, todo lo que se vivió en la época. Entonces, él, más que de pronto contar lo que vivió, nos cuenta la época, nos cuenta su experiencia, pero lo que lo hace especial es que él escribió en ese momento histórico. En un primer momento, vamos a ver la gran figura de Cristóbal Colón. Nacido en Génova, nació en 1451, en resumen, y muere en 1506. Lo tenemos como el conquistador de América y navegante mercantil, conquistador más que conquistador, como descubridor de América y navegante mercantil. Como obras representativas de él se tienen las crónicas de los viajes y las cartas sobre los viajes. Es decir, él no era un escritor dedicado, es decir, él no se sentaba y decía, bueno, yo soy escritor y voy a escribir. No, él escribía, él, digamos, entre comillas, escribía por escribir, porque era un medio de comunicación muy usado, pero él no tenía la intención, digamos, que mucha gente lo leyese, sino en su momento que lo leyesen algunos. Pero parte aclarar que pues, él empleaba estos dos métodos y es muy importante pues en primer momento porque nos da una visión de qué fue la conquista y el descubrimiento en ese momento, porque los relatos y las crónicas de él son muy, muy interesantes. A ver cómo se da ese acontecimiento del descubrimiento de un continente. Este es un ejemplo de las crónicas. Pues dice, navegó su camino y entre día y noche andaría 25 leguas, porque tuvieron calma. Escribió 22. Este día, a las 10 horas, vino a la nao un alcatraz y a la tarde vieron otro, que no suele apartarse 20 leguas de tierra. Vinieron unos llovizneros, sin viento, lo que es señal cierta de tierra. Quiso detenerse, barloventeando el almirante para averiguar si había tierra, mas detuvo por cierto que a la banda del norte y del sur había algunas islas. Como la verdad lo estaban, y él iba por medio de ellas, porque su voluntad era de seguir adelante hasta las Indias.
El tiempo es bueno porque placiendo a Dios a la vuelta se vería todo. Estas son sus palabras. Aquí descubrieron sus puntos los pilotos. El de la niña se hallaba en las Canarias a 440 leguas, el de la Pinta a 420, el de la donde iba el almirante a 400 juntas. Entonces, si nos damos cuenta, como en esta crónica, él nos relata cómo se va dando el viaje, cómo es que sucede ese día, cómo acontece. Ven que no lo ponen como datos históricos de que se dio esto, se dio aquello, pasó otro. No, él busca esa lírica, ese canto para explicar su escrito. Entonces, para que vayamos vislumbrando cómo se van dando los procesos históricos. Uno de los más representativos escritores, si Colón lo presentamos como escritor del descubrimiento y parte de la conquista, Fray Bartolomé de las Casas lo presentamos como uno de los escritores más representativos de la época colonial. La diferencia está radicando en que los del descubrimiento y la conquista son escritores que se basan sus relatos en escribir tierras, en mostrar qué vieron ellos. Pero ya los escritores posteriores de la colonia empiezan a ser un poquito más literarios en la manera de escribir, buscando contar y buscando pedir justicia por ciertas cosas que se estaban pasando. Entonces, Fray Bartolomé de las Casas es un obispo que llega a América a seguir continuando con la tradición de fe que se venía instaurando. Cabe aclarar que, paréntesis, que estos escritores no son los únicos de esta época, los que voy a mencionar, este y otro que voy a mencionar, sino que hay muchos otros. Y se tomará a ellos tres porque son uno de los más representativos. Entonces, tenemos de Fray Bartolomé de las Casas, que nace en Sevilla, España, en 1484 y muere en 1566. Es un religioso dominico, es decir, es un sacerdote, en este caso obispo. Él es un hombre muy preparado, es filósofo, teólogo, jurista, entre otras profesiones, porque también es considerado astrónomo y tiene ciertos conocimientos en física. Él sí escribe como tal textos literarios en el cual pues, nos cuenta ciertas historias. Uno de ellos es el Memorial de Remedios para las Indias, también conocida como los 15 remedios para la reformación de las Indias. En un momento América fue conocido como las Indias, pues por la intención de Colón de llegar a las Indias. Entonces, para que nos demos cuenta cómo ciertos acontecimientos históricos, bueno, repito, como dije anteriormente, afectan la literatura. Historia de las Indias, apologética, historia sumaria, de único vocationis modo, conocida en español como el único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión, y Memorial de Remedios. Tenemos de él es considerado defensor de los indios en las Indias. ¿Eso qué quiere decir? Ya él, como les decía anteriormente, los europeos consideraban a los nativos prácticamente como animales. Es con Fray Bartolomé de las Casas, a través de sus escritos y a través de su prosa, que empieza a darse todo el proceso histórico de volver a considerar a los nativos como personas, como seres humanos. Entonces, quiero que veamos a continuación uno de sus escritos que nos relata cómo era que se hacían las matanzas atroces a los indígenas, pero más que para nosotros en esta época, era para el rey, para que se diera cuenta de las atrocidades que se cometían acá. La intención de él era contar cómo se masacraban a los indígenas y pues de alguna manera estaba pidiendo un grito de ayuda. Entonces, empecemos. Los cristianos con sus caballos y espadas y lanzas comienzan a hacer matanzas y crueldades extrañas en ellos. Entraban en los pueblos y dejaban niños ni viejos, ni mujeres preñadas ni paridas, que no desbarrigaban y hacían pedazos, como si dieran en unos corderos metidos en sus apriscos. Hacían apuestas sobre quién de una cuchillada abría el hombre por medio, o le cortaba la cabeza de un piquete, o le descubría las entrañas. Tomaban las criaturas de las tetas de las madres,
por las piernas y daban de cabeza con ellos en las peñas. Otros daban con ellas en ríos por las espaldas, riendo y burlando, y cayendo en el agua. Decían: Bullis, cuerpo de tal. Otra- Otras criaturas metían espada con las madres juntamente, y todos cuanto delante de sí hallaban. Hacían unas horcas largas que juntasen casi los pies a la tierra, y de 13 en 13, a honor y reverencia de nuestro Redentor y de los 12 apóstoles, poniéndoles leña y fuego, los quemaban vivos. Otros ataban o liaban todo el cuerpo de paja seca, pegándoles fuego, así los quemaban. Otros, todos los que querían tomar la vida, cortábanles ambas manos, y de las llevaban colgando, y decíanles: andad con cartas, conviene saber, lleva las nuevas a las gentes que estaban huidas por los montes. Entonces, vuelvo y repito, la lírica que maneja este escrito, pero démonos cuenta que también es una crítica a los acontecimientos que se estaban viviendo en esta época, porque nos relata cómo empezó a darse este proceso histórico de reconocer a los indígenas como personas, como seres humanos. Bernal Díaz del Castillo, Bernal Díaz del Castillo, nacido en Medina del Campo, España, en 1496, muerto en 1584. Conquistador de México y Santiago de Guatemala, gobernante, escritor de cartas para España. Entonces, aquí tenemos una eminencia, por así decirlo, un gobernador que, si vimos en Fray Bartolomé de las Casas, una persona que contaba cómo los españoles o los europeos masacraban a los indígenas. Bernal Díaz del Castillo nos va a contar su versión de la historia de cómo los nativos hacían eso. Él escribió Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, cartas a la corona española y cartas a otros dirigentes. Cada día menguaban nuestras fuerzas y la de los mexicanos crecían, y veíamos muchos de los nuestros muertos y todos los demás heridos. Y aunque peleábamos muy como varones, no podíamos hacer retirar y que se apartasen los muchos escuadrones que de día y de noche nos daban guerra, y la pólvora acopada, y la comida y el agua por consiguiente. En fin, veíamos la muerte a los ojos. Y fue acordado por Cortés y por todos nuestros capitanes y soldados de que noche nos fuésemos, cuando viésemos que los escuadrones de guerreros estuviesen más descuidados, y estando en esta manera cargan tanta multitud de mexicanos, a quitar la puente y a herir y a matar en los nuestros. Y como la desdicha es mala, en tales tiempos ocurre un mal sobre otro. Como llovía, resbalaron los caballos y caen en el agua. De esta manera, que aquel paso y abertura se hinchó de caballos muertos y de indios e indias. Vemos en este relato, como les decía anteriormente, ese sentido ya de él que cuenta la historia, la versión de ellos. Ya no cuenta que masacraban indígenas, que mataban, no, sino que los indígenas mataban cristianos, de que los indígenas los atacaban y que se vieron arrinconados y que no hallaban qué hacer. Entonces, vislumbremos de alguna manera cómo la literatura nos muestra ciertos aspectos históricos que son bastante relevantes, pero al mismo tiempo nos empieza a mostrar toda una gran jerga, por así decirlo, de acontecimientos que nos explican qué sucede. Entonces, al igual para nosotros, ¿qué nos sirve, digamos, conocer todo este tipo de acontecimientos? ¿Qué nos sirve de alguna manera conocer este tipo de escritos? Pues que existen otras formas de escribir, que existen otras formas de contar la historia, que existen otras formas en las que nosotros podemos expresarnos. ¿Qué tal nosotros contar este acontecimiento que estamos viviendo de esta manera? En el que escribimos, digámoslo de alguna manera, qué sucede con las personas que están falleciendo, qué sucede con las personas que se están enfermando, ¿sí? Contar desde nuestra perspectiva, desde nuestra historia, desde lo que vemos nosotros, qué está sucediendo con el COVID-19, por ejemplo. Entonces es para que nos demos cuenta y hagamos la reflexión de por qué es importante conocer estos escritos. Chicos, con esto terminamos la clase del día de hoy.
Espero que hayan entendido. Igual, aquí no se acaba la clase. Eso quiere decir que el video es una forma de ilustrar, de que ustedes comprendan. Pero ustedes, si tienen alguna duda, algún comentario, pueden hacerlo. Yo pues, compartí con ustedes y el colegio compartió con ustedes los diferentes correos, los diferentes números de teléfono para que ustedes se puedan comunicar si tienen alguna duda. Pues el video va acompañado de lo que a ustedes no les gusta, pero que es necesario, que es el trabajo. En un primer momento, pues yo puse un taller en la plataforma Classroom, un taller de ABCD, son 5 puntos, 4 puntos son de respuesta múltiple, es decir, ustedes leen y ponen la pregunta que creen. La última pregunta, si es una pregunta abierta, que busca que ustedes entiendan de alguna manera o que ustedes me den su opinión. En este momento les puse a hacer como un pequeño escrito de que me describieran su cuarto. La intención no es que ustedes me cuenten si viven bien, si viven mal, sino que ustedes, como lo vimos en el video, cuenten qué hay, ¿sí? Que den la tarea de describir, de contar, bueno, el cuarto está constituido por esto, esto. O sea, no me hagan un listado, por favor, de 2 camas o una cama, un televisor, una mesa de noche. No, tenemos la tarea de contar, de describir, de alguna manera de argumentar esto. ¿Listo? No siendo mal, les deseo que estén muy bien y que pues que Dios los siga acompañando y protegiendo en esta nueva etapa. Muchas gracias a todos ustedes y que tengan muy buen día.